Se está grabando la llamada. Ya, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del manejo de las taquicardias ventriculares. Conceptos prácticos para el cardiólogo clínico, ¿ya? Vamos a hacerlo lo más práctico posible para que pueda ser, pues, útil para ustedes. Ya, vamos a avanzar entonces con esta presentación. A ver. Bueno, vamos a hablar hoy día de las taquicardias ventriculares. Bueno, una taquicardia ventricular es definida como aquella taquiarritmia, ¿no?, que se origina por debajo del nodo AB dentro del sistema de conducción, una TB fascicular, ¿no? Estructuras ventriculares intracavitarias, TB músculo papilar, banda moderadora, como hemos conversado, tejido ventricular miocárdico sano en TBs idiopáticas o enfermo, evidentemente asociados a cardiopatía estructural, ¿correcto? En la evaluación clínica de una arritmia ventricular, de una taquicardia ventricular, como bien comentamos, es fundamental y clave establecer, pues, la presencia del impacto clínico de esta arritmia en el paciente, la presencia de cardiopatía estructural, ¿no? ¿Qué patología justamente está generando esta arritmia si estuviera presente en el paciente? Y para ello, pues, es fundamental, pues, una historia clínica, un examen físico completo, un electrocardiograma para ver si hay alguna cardiopatía que uno sospecha, un estudio Holter para ver si hay extrasístoles ventriculares continuas, TBs no sostenidas, monomórficas, polimórficas, ¿correcto? El ecocardiograma, fundamental, descartar enfermedad coronaria, y en algunas ocasiones pues hay que hacer pruebas especiales como una resonancia magnética para establecer, o algunos otros tipos de estudios, ¿no?, para establecer la presencia de un sustrato arrítmico. Aquí, por ejemplo, el electrocardiograma es una herramienta fundamental. A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos, de este electrocardiograma? Ya les es medio familiar este electrocardiograma. ¿Alcanzan a verlo? ¿Alcanzan a verlo, no? A ver qué dice Jorge Pérez. ¿Está presente Jorge? Jorge, ¿está presente? A ver, Eric Cisneros. Eric Doctor, buenas Cisneros, noches. Sí, ¿cómo es un estás? EKG que impresiona en ritmo sinusal con una frecuencia de, perdón, lo estoy viendo desde mi celular, 75 más o menos, un poco menos quizás. ¿Ya? Da la impresión de crecimiento auricular izquierdo. ¿Izquierdo? No, perdón, digo derecho. ¿Ya? Crecimiento auricular derecho por el voltaje de la P en D2 y por el en B1. Impresiona como si tuviera una mala progresión de ondas R hasta B5 ¿Ya? y, ¿Correcto? y complejos frontales pequeños, aunque no puedo ver bien el estándar para determinar si es que está a menos voltaje del que debería. Ok, adicionalmente T negativas de B1 hasta B4, ¿no? B2, sí, simétricas Correcto. me parecen. Correcto. Entonces, evidentemente, este electrocardiograma no es un electrocardiograma normal. Habla probablemente de la presencia de una cardiopatía, ¿no?, en el lado derecho del corazón, y por ahí, pues, varias opciones se pueden plantear en el diagnóstico, ¿no? Muy bien, ¿qué me dice Carito, su maestra de este electrocardiograma? ¿Qué le parece el electrocardiograma, por favor? Buenas noches, doctor. Hola. Este es un EKG en ritmo sinusal. La frecuencia está más o menos en 175, entre 65 más o menos. Ya. Y tenemos que tiene, a ver, acá está un PR de un PR de 160 milisegundos con un QRS de unos 80 milisegundos. Positivo, negativo. Desviado con un eje desviado hacia lo que es la derecha. Ujú. Y ¿Qué es lo más importante, Carito? se ve una adecuada progresión de la onda R, pero con con onda T negativas en las derivadas inferiores, en 2, 3 y ABF. Inclusive presenta onda Q patológica en 2, 3 y ABF también. Ok. Tiene QS, nos haría pensar en un paciente con una probable cardiopatía isquémica de base, una cardiopatía estructural. Obviamente, ¿no? Entonces, un paciente con necrosis, ¿no?, en pared inferior, sustrato arrítmico para arritmias ventriculares. ¿Correcto? Entonces, importante el electrocardiograma, por supuesto, en ritmo sinusal nos da mucha información. Sospecha de cardiomiopatías de base, típicas, cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con cardiopatía hipertrófica, etcétera, ¿no?
Un electrocardiograma de base es fundamental, pero el electrocardiograma con la taquicardia también nos da mucha información, porque nos dice de dónde se origina esta arritmia, ¿no? Generalmente el origen debería estar relacionado con el sustrato arrítmico, por supuesto, pues si yo tengo un paciente con una necrosis en cara inferior y hace una TB, lo más probable es que la TB tenga que venir de ahí. Si viene de otro lado, pues evidentemente debe haber otro sustrato en otra zona del corazón que hay que también indagar. Y por lo tanto, el electrocardiograma con taquicardia es fundamental para poder identificar el origen de esta, ¿no? Y repasando, reforzando algo que ya ustedes deben de haberlo aprendido así de memoria, ¿no? Es cómo poder definir el origen o la salida de una taquicardia ventricular. Bueno, ya les comenté que el paso 1 es evaluar B1, ¿correcto? Y evalúo el patrón de la taquicardia ventricular. Si esta tiene patrón de bloqueo de rama izquierda o tiene patrón de bloqueo de rama derecha. Si tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, pues pienso que es una arritmia cuyo origen debe estar en el lado derecho o al lado septal o hacia los tractos de salida del ventrículo izquierdo. Si es una taquicardia con patrón de bloqueo de rama derecha, evidentemente viene del ventrículo izquierdo, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces vamos a evaluar. Cuando yo identifico y defino que el origen o el patrón es de un patrón de bloqueo de rama izquierda, el paso siguiente es ver el eje en el plano frontal. ¿Ok? Si el eje es inferior, quiere decir viene de arriba hacia abajo, positiva de 2, de 3 ABF, ya saben ustedes que viene de los tractos de salida. Y es la transición la que me define si es del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Ya no me voy a quedar aquí porque ya lo hemos repasado tremendamente. Ahora vamos a repasar algo más interesante. Ahora nos vamos a aquellas que tienen un eje superior. Quiere decir que van de abajo hacia arriba. Y miren ustedes, si tienen un eje superior, ¿cómo va a ser en de 2, de 3 ABF? ¿Cómo va a ser? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Positivo o negativo? Álvaro, cuéntame. Negativo. Negativo, ¿no? Entonces, es negativo porque va de esta zona, de la parte baja, lateral del ventrículo derecho hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras pueden venir de esta zona? Pues ven ustedes acá. Ven ustedes la región subtricuspidia, la pared libre del ventrículo derecho, los músculos papilares, la banda moderadora, miren ustedes aquí, y también el ápice del ventrículo derecho. ¿Ok? Son estructuras que pueden tener ese patrón, de acuerdo pues a la transición. En precordiales estas pueden ser más basales o más apicales, ¿correcto? Entonces eso es lo que tengo que ver. Bien, ¿qué pasa si es que el patrón de la taquicardia ya no es patrón de bloqueo de rama izquierda, sino es un patrón de bloqueo de rama derecha en B1? Miren ustedes, R positiva en B1 fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es el approach? ¿Cuál es el abordaje que debo dar ahí? Es diferente, ¿correcto? Si el patrón de la taquicardia tiene esta morfología de bloqueo de rama derecha, el paso 2 que tienen que dar ustedes es ver la derivación de 1. Diferente cuando tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿recuerdan? Cuando tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿cuál era el siguiente paso? A ver qué me dice Alan Leonel. Presente. Cuéntame, cuando el patrón de la taquicardia es de bloqueo de rama izquierda, ¿cuál es el paso 2? Es mirar la cara inferior, si es eje positivo o negativo, si viene de arriba hacia abajo. Exacto. Sería positivo en cara Exacto. inferior. Eso pasa cuando el patrón es bloqueo de rama izquierda. Pero si el patrón de la taquicardia ventricular es de un bloqueo de rama derecha, el paso siguiente que tienes que dar es ver derivación de 1. Como les comentaba, ¿no? Si la taquicardia tiene patrón de bloqueo de rama derecha, esta viene del lado izquierdo. Pero el lado izquierdo, esta dona, como ustedes están viendo, el ventrículo izquierdo, tiene dos componentes. Tiene un componente septal y un componente de pared libre. Para poder diferenciar eso si es septal o pared libre, el origen de su taquicardia, tienen que ver la derivación de 1. Y si la derivación de 1 es positivo a este nivel, pues es septal. Si la derivación no es positivo en D1, sino es isodifásica o negativo, pues viene la pared libre, ¿ok? Conforme se aleja de la porción septal, se va a hacer más negativo y se va a hacer más lateral hacia la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, si el patrón es de bloqueo de rama derecha, el paso siguiente es ver derivación de 1, no olviden. Y el paso 3 es ver básicamente la polaridad, dónde es la transición. Si tiene patrón de bloqueo de rama derecha en B1, hay que ver en qué derivación se hace negativa. Se hace negativa en B2, se hace negativa en B5, no se hace nunca negativa. Entonces, eso es lo que tengo que ver, pues. ¿Correcto?
¿Cuándo va a ser basal? Pues evidentemente es positivo en casi todas las derivaciones, porque la taquicardia viene de abajo, ¿no? Hacia todas las derivaciones del precordial, por lo tanto es positivo en casi todos. Por tanto, basales si es que la transición es positivo incluso pues desde B1, B2, B3, B4 hasta B5, ¿no? ¿Ok? Es medio cuando pues es positivo solo hasta B3 y luego se hace negativo. Y es apical, ¿no? Cuando pues empieza pues a hacerse negativo ya desde muy precozmente, ¿no? Todo es negativo porque seguro viene desde atrás, desde la parte más anterior, más apical. Entonces, esto es importante. ¿Dónde es la transición? Si todas las precordiales son positivas, pues evidentemente es basal. O de repente, pues la transición, si es totalmente, es negativa, la transición, mejor dicho, se hace muy temprana, desde B2, esta viene pues desde la parte apical. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Dónde es la transición? Si es antes de B3, si es después de B4, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, también para poder definir, ustedes ya definieron si la taquicardia es apical, media o basal, ¿correcto? El siguiente paso que tienen que definir, ¿de qué parte? Pues la parte anterior, la parte inferior, la parte lateral, ¿de dónde viene? Y para eso tienen que ver el eje en el plano frontal. Y de esa manera ustedes podrán decir si esta taquicardia pues es inferior, lateral o anterior, ¿no? Acá, vamos, practiquemos. Ejemplo. ¿Quién me ayuda acá, por favor? A ver, Giancarlo, tú que estás ahorita un capo en arritmias ventriculares. Cuéntame. ¿Qué te parece este electrocardiograma, por favor? Giancarlo Cárdenas. ¿Está presente Giancarlo? ¿Está presente Giancarlo? ¿Está presente Giancarlo? Ya. Sí, sí está, solo que no podía activar el Muy micro. bien. Perdón. Coméntame, ¿qué opinión te merece esta taquicardia? ¿De dónde viene la taquicardia en base a lo que hemos conversado? A ver. Tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, Muy bien. ¿no? Entonces, deberíamos, bueno, según el algoritmo que nos ha dicho, deberíamos ir a ver la derivada de 1, ¿no? Entonces, en D1 vemos que es positivo, debería venir del área septal, ¿no? Ujú. Y de ahí vemos la transición, y vemos que tiene una transición ¿Precoz, tardía o no hay transición? tardía. No veo que Tardía. haya transición, En B6, ¿no? Se negativiza un sí, poco. o muy detrás. Bien tardía, ¿no? ¿Qué Sí, significa eso? ¿Que esta arritmia es basal o apical? basal. Muy probablemente es basal, ¿no? Claro que sí. Ujú. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos vamos al plano frontal, ¿no? Y vemos el eje. Esta arritmia que viene del ventrículo izquierdo, de la porción septal, incluso un poquito alejado del septum, mira que es positivo, sí, ¿no? Septal, diría yo, correcto, que es septal basal. ¿Viene de dónde? ¿De qué parte de la porción septal basal? ¿Anterior o posterior? Septal basal. ¿La arritmia viene de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. No. Si viene de No, arriba perdón, de hacia abajo, abajo hacia ¿cómo arriba. sería de Y de dónde abajo hacia para arriba. arriba? De abajo hacia De arriba. abajo hacia arriba. Entonces, miren ustedes, este claramente puede ser el paciente, ¿recuerdan el electro que discutió Carito? Un paciente con una cicatriz inferior, ¿no? Este puede ser el sustrato de ese paciente, ¿no? Entonces, el origen de esta taquicardia ventricular puede estar originado o asociado a una cicatriz inferior. Un paciente con cardiopatía isquémica que tiene un sustrato a ese nivel te puede generar este patrón morfológico, ¿no? Y de esa manera uno ya va definiendo, va localizando el sustrato donde pudiera estar localizada la salida de esta taquicardia clínica que tiene el paciente, ¿no? Bien, en algunas ocasiones, pues, las salidas no son endocárdicas, sino son epicárdicas. Miren ustedes en este dibujo que les presento. Este es un caso, un artículo que publicamos en Circulation, justamente de ablación de taquicardias ventriculares en pacientes con cardiomiopatía chagásica. La cardiomiopatía chagásica es una enfermedad con sustrato arrítmico predominantemente epicárdico, y por lo tanto estas arritmias ventriculares suelen ser del epicardio. Y en este grupo de pacientes justamente es donde hemos estudiado este tipo de características. El patrón
electrocardiográfico de una taquicardia epicárdica suele ser diferente al patrón electrocardiográfico de una taquicardia ventricular endocárdica. Las taquicardias epicárdicas, el epicardio suele tener una despolarización más lenta, lo que genera justamente que la duración de la taquicardia cuando viene del epicardio sea más ancha y adopta pues ciertas características como acá pueden ver, como la presencia de un pseudodelta que suele ser pues mayor a 34 milisegundos. Otra característica es justamente el DDI, ¿no? O la deflexión intrinsecoide en B2, desde el inicio del QRS hasta la R más alta, mayor de 85 milisegundos, o la duración RS mayor a 120 milisegundos. Cuando ven ustedes estos patrones, pseudodelta, deflexión intrinsecoide, RS anchos, pues sugieren que esta arritmia pueda ser epicárdica. Y por lo tanto es fundamental esto. ¿Por qué? Porque va a ayudar al electrofisiólogo, a nosotros, a poder definir el abordaje que vamos a brindar al paciente cuando lo sometamos a una ablación. Si yo veo un paciente con una cardiomiopatía, con un sustrato predominantemente epicárdico y una taquicardia, ¿correcto?, que tiene características de ser epicárdica, ¿cuál va a ser el abordaje que voy a proponer? ¿Solamente endocárdico o debo hacer un abordaje endoepicárdico? ¿Qué opina? A ver acá, Fiorella Navarro. Abordaje endopicárdico, doctor. Es probable, ¿no? Que en estos casos plantee ese Sí, abordaje. ¿Por qué? claro, Porque hay la sospecha. y porque tienen alta recidiva también. Exacto. Nuestro compañero mencionó que alrededor del 80% de las TV epicárdicas recidivan. Ojo que su compañero habló de TVs idiopáticas, no habló de esto. Ah, claro, de las TV. Estamos hablando de las TVs asociadas a sustrato arrítmico, como Chagas, cardiopatía Claro, rimogénica, ¿no? Acá el escenario es incluso totalmente diferente. puede ser que necesite otra reintervención, porque la escara el abordaje es bien complicado. Así es. Tiene que ir Entonces, por función subcostal y el acceso es a nivel epicárdico. exacto, que ahora le vamos a escribir justamente. Y la ayuda, una de las ayudas para poder hablar de eso es la resonancia magnética, ¿no? Que es una herramienta que nos ayuda también a conocer el sustrato arrítmico de la cardiopatía de base que pueda tener el paciente. Hay cardiopatías que tienen un componente distinto, ¿no? Hay patrones clásicos de un paciente con cardiopatía isquémica y la resonancia magnética muestra pues zonas de realce tardío predominantemente subendocárdico. Esas suelen ser típicos de las cardiopatías isquémicas y localizadas a regiones típicas, ¿no?, de cada arteria que fue dañada. Pero existen patrones no isquémicos, justamente patrones intramurales como la miocardiopatía dilatada, patrón en parche como la miocardiopatía hipertrófica, el patrón epicárdico intramural típico de justamente Chagas, cardiopatía rimogénica. Y en estos patrones, por resonancia, por electrocardiograma, ¿correcto? Que sugieran que el patrón es epicárdico, pues uno tiene que considerar esta opción de plantear ese abordaje, ¿no? Muy bien, en relación a las taquicardias ventriculares idiopáticas, creo que ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ya no vamos a hablar de esto hoy. Hoy vamos a hablar de las taquicardias ventriculares asociadas a cardiopatía estructural, ¿correcto? Y acá les pongo un ejemplo, pues aprovechando este título, a ver qué me dice, ¿dónde está? Nelson, cuéntame Nelson, ¿qué te parece esta taquicardia? Sí, doc. Hola Nelson, cuéntame. Comentarios, opiniones. Bueno, esta taquicardia vemos que tiene un patrón más de bloqueo de rama derecha. Primero, ¿qué es? ¿Es una TB, una taquisupra con aberrancia, TB fascicular? Mm, De repente te estoy engañando. ¿Qué es? es una TB, doc. Sin duda que es una TB, ¿no? No hay discusión. Sí. Ujú. No hay discusión. Brugada desde el primero, ¿no? No hay transición. Ya está, TB. Sí. Ujú. R en ABR, ya está. No hay más, pues, ¿no? Evidentemente es una TB, pero es bien grotesca esa TB. Ahora, cuéntame. Ya sabemos que sabes diagnosticar TB, pero ahora, pues, ustedes están haciendo su curso de electrofisiología. Ya no están haciendo curso de electrocardiografía, ¿no? ¿Qué características tiene esta taquicardia? ¿De dónde viene esta taquicardia? ¿Qué te sugiere esta taquicardia? Bueno, como vemos primero de que tiene un patrón más positivo como de bloqueo de rama derecha, vamos a ver que viene del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí va a ir a D1. Ok. En D1 vemos que está ligeramente positivo, ¿no? Que iría un poco más hacia septal.
¿Dónde está positivo, amigo Mm, Nelson? Cuéntame. parece más isobifásico, más que positivo. Mira, mira el primer latido. Nota pequeño. A ver. Mira el segundo latido, mira el tercer latido, mira el cuarto latido, mira el quinto latido. No te confundas con el sexto latido, ¿ah? Ese latido, ¿cómo se llama eso? Tiene un De nombre. escape. A ver, Latido ¿alguien? ¿Latido de qué? de escape. De fusión, ¿no? No, Captura. latido de fusión. Exacto, y Mm, ese es un criterio para que diagnostiques TB también. ¿Lo están viendo, no? ¿Ya? ujú. Perfecto. Entonces acá veo latido de fusión. Eso no, pues no te ayuda para el diagnóstico. Entonces mira las demás. ¿Qué les parecen? ¿Cómo está de uno? ¿Positivo o negativo? Un poco más negativo. Está negativo. Entonces, ¿viene del septum o de pared libre? De pared libre. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué parte del ventrículo izquierdo viene? Ya no es del septum, es de pared libre. ¿Viene de la Sí, para ver base, la de la transición en parte media o del B3, ápex? sí, en B3 y B4 vemos que es predominantemente positivo, ¿no? Entonces es más hacia la base. Basal, exacto. Porque todo es positivo, mira, de B1 a B6 es positivo, quiere decir las fuerzas vectoriales van de atrás hacia adelante, ¿correcto? Ujú. Por lo tanto es basal. Perfecto. Pero ¿de qué parte? Pues ahora corta la dona, ¿no? Corta el ventrículo izquierdo en transversal. ¿Y de qué parte Ujú. viene? No, ya. Ahí puedo ver B1 es negativo, ABL es negativo, D2 también es negativo, y viene más D3 de la parte ya empieza a posterior. hacerse positivo, ya a veces empieza a ser positivo. ¿De dónde viene esto? Mm, De la región posterolateral será, ¿no? Más o menos. Sí, sí, Por pues es ahí. un poco con base hacia el lateral, que sería, Pero más, perdón, más hacia más posterior, negativo porque como hacia D2 es posterior. negativo. Ujú. Exacto. ¿Qué más? Mira que ya estás avanzando, ya no te estás quedando. Y entonces está diciendo, doctor, esta TV viene de ventrículo izquierdo, pared libre, región posterolateral. Muy bien, pero te pido más. A ver, ¿quién puede ayudar a nuestro amigo Nelson? ¿Qué dice? A ver. Giancarlo Arrieta ya participó. Claro, no, Giancarlo Arrieta, a ver. Giancarlo Arrieta. Doctor, buenas noches. Bueno, aparte de lo que han referido, o sea, de dónde viene la zona, ¿Qué más? A ver. Estoy insistente, estoy hoy día muy exigente. ¿Mm? ¿Les llama la atención algo? A ver, Eric Cisneros. Eric Cisneros, ¿está presente? Sí, doctor. Un momento, por favor, estoy viendo. No, más allá de lo que han descrito, doctor, disculpe, no veo algo más. A ver, Cristian Sukasaka. Hola, Sí, Cristian. doctor, ¿cómo Cuéntame, está? ¿qué otra información más puedes ofrecer mirando este electrocardiograma? Una taquicardia ventricular, latido de fusión, viene del lado izquierdo, región posterolateral basal. Mm, más allá de eso, no veo alguna otra alteración. No está preexcitado. ¿Cómo que precitado? Perdóname. Perdón, sí. Bueno, acá No, hay no, alteración. estás por ahí cerca. Mira, acá veo un QRS demasiado ancho. ¿No les llama la atención ese QRS demasiado ancho? ¿No les llama la atención este primer componente llamado pseudodelta? Entonces, ¿qué sugiere esto? Que esta taquicardia puede ser epicárdica, ¿correcto? ¿Y qué cardiopatía pues puede generar taquicardias que vienen de la región posteroceptal basal del epicardio? ¿Cuáles son? Número 1. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué me dice Álvaro? Jigu. Sí, Dime una cardiopatía que puede generar esta TV o esta TV. la amiloidosis. Lejos. Adolfo Carcausto. Una sarcoidócido puede ser. Lejos.
Alex Bravo. Enfermedad de Chagas. Excelente, acabas de decir el diagnóstico. Ya les he presentado hace 3 minutos una diapositiva hablando de la cardiopatía chagásica. Exactamente, la cardiopatía chagásica es una enfermedad más prevalente en Latinoamérica, una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca no isquémica en Latinoamérica, ¿correcto? Y que genera arritmias ventriculares en gran cantidad, cuyo sustrato arrítmico fundamentalmente está en el epicardio transmural y se suele localizar en 2 zonas fundamentales, en la región postero-basal, en la región lateral, basal del ventrículo izquierdo, tanto la parte anterolateral, lateral, postero-lateral, basal del VI, y también el ápex del ventrículo izquierdo, lugares donde suelen estar originadas las arritmias ventriculares asociadas a cardiopatía chagásica. Entonces, este es un electro típico de un paciente con Chagas, pues, ¿no? Entonces, fundamental, entonces, conocer e identificar qué cardiopatía tiene sus pacientes de base. ¿Por qué? Porque justamente va a definir las características del sustrato arrítmico. Y el sustrato arrítmico es esto, pues, la cicatriz. La presencia de cicatriz en el miocardio a consecuencia de diferentes razones, posinfarto, inflamatorias, degenerativas, hereditarias, lo que sea, reemplazo del tejido miocárdico por tejido graso, lo que sea, va a alterar justamente el tejido miocárdico normal que está aquí en rosadito y va, pues, la cicatriz a generar, pues, esta zona, una zona con tejido de diferentes características, generando caminos con conducción a diferentes características electrofisiológicas, con conducción más lenta, con periodos refractarios más largos, ¿no? Y otros caminos, pues, intactos, lo que va a llevar, pues, a la presencia de circuitos de reentrada. Entonces, la zona de cicatriz no es un tejido totalmente muerto, suele tener esta característica, miren ustedes, tejido miocárdico muerto, pero muchas veces está embebido dentro del tejido miocárdico viable, pero enfermo, con características justamente de tener una conducción lenta, lo que va a llevar justamente a que en los electrogramas nosotros identifiquemos ciertas anormalidades cuando hagamos el registro, como capturando potenciales tardíos, expresión de que por esa zona hay tejidos con conducción lenta, pues porque justamente estamos frente a una zona que puede ser la zona de un istmo mitral, de un circuito de una taquicardia ventricular, ¿correcto? Y bueno, en ese sentido, la ablación de taquicardias ventriculares en cardiopatía estructural lo recomendamos ¿en qué casos? Bueno, puede ser de urgencia, claro que sí, cuando el paciente está en tormenta eléctrica, lo que vamos a hablar después, o en una TB incesante, asociada a cicatriz y no hay una causa reversible tratable, no hay isquemia aguda, no hay trastorno hidroelectrolítico, alguna razón que pueda revertirse no la hay, pues la indicación de la ablación está recomendada. ¿Ok? En pacientes con cardiopatía isquémica y descargas apropiadas recurrentes del DAI, a pesar de terapia médica, que puede ser betabloqueadores con amiodarona, pero también en algunos casos, ¿no? Puede considerarse después de un primer episodio de TB sostenida. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros realizamos, pues. Cuando vamos a hacer el procedimiento de hacer una ablación, en especial la modulación del sustrato arrítmico, lo que nosotros hacemos, pues, es ingresar catéteres y guiados por justamente con el mapa electroanatómico, hacemos una reconstrucción anatómica de la cámara de interés. Es fundamental por eso el electrocardiograma, ¿no? Para poder definir dónde voy a focalizar mi trabajo, ¿correcto? Y dónde voy a hacer la ablación. Si las características de la TB pinta que es en la región posterior, basal, septal, pues hacia esa zona debo de concentrar mi mapeo. Evidentemente, conocer el sustrato total, como ustedes pueden ver acá. Acá en esta imagen que están viendo a la izquierda, estamos viendo un mapa de voltaje. Hemos hecho una reconstrucción del ventrículo izquierdo. Hacia este lado está la punta o el ápex del ventrículo izquierdo. Hacia este lado está la base. Y hacia la base ustedes pueden ver, pues en el mapa de voltaje, tejido anormal. Aquí el mapa de voltaje lo hacemos en base a la amplitud del voltaje del tejido registrado por la punta del catéter. Si el voltaje es mayor de 1.5, pues se pintará de color lila y es tejido con voltaje normal. Si el voltaje es menor de 1.5, ya no será lila, será de otro color, azul, celeste, verde, amarillo, rojo, cuando es un voltaje extremadamente bajo. Y para nosotros, el voltaje bajo tiene que acompañarse con algunas características de electrogramas anormales. Un electrograma normal tiene estas características, miren ustedes, 1, 2, 3 deflexiones angostita.
Pero cuando estas 3 deflexiones se hacen diferentes, se hacen de bajo voltaje, de varias deflexiones, o incluso fragmentadas y tardías después del QRS, me hablan de que aquí, aparte de tener bajo voltaje, hay zonas de conducción lenta. ¿Recuerdan lo que les hablé en la cicatriz? Entonces, zonas donde se podrían generar circuitos de reentrada o taquicardias. Entonces, en ese lugar, pues yo tengo que definir dónde están los potenciales tardíos, o dónde están los lavas, o dónde están los canales, sobre el cual yo voy a definir, voy a aplicar la ablación porque está pues el canal de la zona crítica. O finalmente, que si es una cicatriz pequeña, cauterizar toda la cicatriz y dejarla inerte, ¿no? Y no inducir ninguna arritmia. En algunas ocasiones tengo que ingresar al epicardio y es la misma lógica. Mapa de voltaje del epicardio. Tejido sano, cuando es más de un milivoltio, color lila. Cuando es menos de 1 milivoltio es otro color. Cuando es de muy bajo voltaje, menos de 0.5 milivoltios, será rojo. Y lo mismo, toda la cicatriz, ¿tengo que concentrarme? No, me tengo que concentrar en las zonas de conducción lenta, en las zonas donde están los canales, donde podrían generarse circuitos de reentrada. Para eso, pues, los potenciales tardíos, ¿correcto? Los split potential, ¿no? Los lavas o los potenciales evocados con estimulación son el lugar donde yo voy a, pues, concentrarme. Y es en base a esta información, a esta circunscripción de la información, donde yo puedo ir definiendo, pues, la ablación en base a un abordaje anatómico, pero en la actualidad, pues, ya han aparecido otros conceptos, el concepto de la ablación funcional de la cicatriz. Este es un concepto muy anatómico, muy estático. ¿Dónde quemo? Donde hay zonas de potencial tardío, pero vas a encontrar como 50 zonas de potencial tardío. Entonces, en la actualidad han aparecido nuevos conceptos, como el tema de la ablación funcional de las cicatrices, ¿no? O del sustrato arrítmico. Hay una serie de nuevas tecnologías, más que tecnologías, metodologías. La tecnología del Isochronal Lay Activation Mapping, que se llama ELAN Mapping, el cual nos permite definir exactamente dentro de toda esta cicatriz en rojo, en qué puntos de esta cicatriz realmente se pueden formar TB y sin inducir la taquicardia. Ahí en sinusal, quemar en esa circunscripción y no estar quemando todo, ¿no? Eso me da mayor precisión para poder conseguir buenos resultados. Sin embargo, en este grupo de pacientes, la eficacia a largo plazo no es tan alta como en las idiopáticas, pues, ¿no? La sobrevida libre de recurrencias, 60%, en isquémicos, 70%, en isquémicos, si solamente hago abordaje endocárdico, puede ser de 45-50%. Por lo tanto, en los no isquémicos, cuando hacemos un abordaje endocárdico, evidentemente no estamos haciendo una ablación completa. Estamos solamente haciendo una ablación de parte del sustrato. En los pacientes con cardiopatía no isquémica pueden tener sustrato epicárdico y por lo tanto debo pues irme al epicardio para justamente ablacionar ese sustrato que no he visto desde el endocardio. Es por esa razón que en este grupo de pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, ¿correcto? En quienes ya se le hizo una ablación endo y ya falló, o en quienes uno sospecha que el sustrato arrítmico predominante es epicardio, pues debo plantear una ablación endoepicárdica como un siguiente abordaje o desde el inicio. En cardiomiopatías definidas como Chagas o cardiomipatía ritmogénica del ventrículo derecho, debo plantear la ablación epicárdica como el primer paso del abordaje de la ablación de este tipo de arritmias. En isquémicos, la fuerza de ablación del abordaje epicárdico es más débil, pero se puede considerar si es que la ablación inicial ha sido fallida y las características de la TB en un isquémico pintan a ser epicárdicas, que también se puede ver. Como comentábamos, pues, el abordaje epicárdico es mucho más cruento porque tengo que hacer una punción epicárdica y una punción epicárdica en un saco pericárdico que no tiene derrame. Por lo tanto, este abordaje, pues, tiene que ser bastante exacto, bastante preciso. Esta técnica se llama, pues, o fue descrita por Sosa. Por eso le llamamos técnica de Sosa, ¿no? Ingresamos con una aguja epidural, llegamos al saco pericárdico y pasamos una guía. La guía tiene que envolver la silueta cardíaca y sobre ella pasamos un introductor. Y sobre ese introductor pasamos nuestro catéter de ablación para hacer el mapa de voltaje y de ablación en esa cámara, en el epicardio. Evidentemente, haciendo un abordaje a ese nivel, mejoramos los resultados en cardiopatía isquémica. Bueno, acá nosotros ya tenemos bastante experiencia en hacer este tipo de abordajes endocárdico, epicárdico, fundamentalmente en cardiomopatía arritmogénica, Chagas, ¿no? Y también incluso pacientes con cardiopatía isquémica, en quienes pues hemos tenido una experiencia bastante interesante. Aquí algunos casos, ¿no? Caso de un paciente varón de 60 años, cardiopatía dilatada no isquémica, portador de DAI,
TB recurrente con descargas apropiadas del DAI, a pesar de las drogas antiarrítmicas. Paciente fue a una ablación, se encontró un sustrato muy definido, ablación únicamente endocárdica, se encontró un sustrato muy definido, se quemó desde el endocardio hasta la región posteroseptal basal del ventrículo izquierdo, como ustedes pueden verlo aquí, pero al quinto día, nuevamente taquicardia ventricular, correcto, de las mismas características que la inicial, un poco más anchas, como pueden ver, por lo tanto, ingresamos a una ablación epicárdica. Y en el epicardio encontramos justamente en esta zona. Miren ustedes, a ver qué opinan de este electrocardiograma. ¿Quién me puede dar un comentario? Este que está a la derecha. A ver, vamos a preguntar a Roxana Díaz. Roxana, cuéntame. ¿Qué opinas de este electrocardiograma que está a la derecha, que dice quinto día post-RF? ¿De dónde viene esta arritmia? ¿Está presente, Roxana? Doctor, sí, disculpe, estoy viendo. Bueno, entonces vamos, analicemos, te acompañamos. B1, patrón de bloqueo de rama. Bloqueo de rama derecha, doctor. Entonces voy a B1. A D1. Ujú. D1, ok. Positivo, ¿no? Debe estar en el medio. D1 si es positivo, septal. Debe estar en el medio, septal, ¿ya? Septal. Muy bien. Luego la polaridad B3, B4 es positivo, entonces estaría en basal. Basal, entonces tienes una arritmia que es, bueno, del ventrículo izquierdo, Del basal, ventrículo de la izquierdo, parte media. ¿Viene de abajo hacia arriba? ¿De qué basal. parte viene? ¿De la parte 2, 3, posterior? ¿De la parte anterior? ¿Cómo es 2, 3 ABF? 2, 3, 2, 3. Bien negativo, ¿no? Mira 2, mira 3. Negativo en 2, en 3, negativo en 9. Mira 2 de la parte Negativo. inferior. De la parte Pero hay inferior. algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo es el componente inicial de la taquicardia? ¿Es normalito? ¿Es bien ancha? Bien así, pareciera que tuviera una pseudodelta. Sí, parece que tuviera una pseudo alta. Evidentemente, esas taquicardias que tienen una pseudodelta QS de 1 ABL o de 2, de 3 ABF, son arritmias atípicas. Por esa razón nos fuimos al epicardio. En el epicardio, en este paciente encontramos, miren ustedes, sustrato arrítmico. Esta es una vista como que de la pared diafragmática, ¿lo ves? Acá hay una vista de la pared diafragmática, en lila es tejido sano y acá vemos tejido enfermo. En los puntos azules, puntos rojos, hay zonas de conducción lenta, justamente muy cercana pues a la porción basal, ¿no? Del ventrículo izquierdo y hacia el epicardio. Ahí es donde aplicamos radiofrecuencia y con unos puntos la taquicardia se fue. Entonces, el abordaje cardíaco es fundamental. ¿Ok? Acá otro ejemplo de pacientes con cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho. Miren ustedes, tenemos el mapa de voltaje del ventrículo derecho, una cicatriz circunscrita en el tracto de entrada del ventrículo derecho, ¿correcto? Cuando hacemos pero nada en el tracto de salida ni en el ápex. Este es el mapa unipolar, nos sugiere que hay tejido enfermo en el epicardio y cuando nos fuimos al epicardio, miren ustedes, el epicardio está tremendamente enfermo en la base, en el ápex y hacia el tracto de salida. Miren ustedes, ¿dónde hay más cicatriz? ¿En el epi o en el endo? ¿Qué dices, Diana? Perdón, Roxana. ¿Roxana? Sí, doctor, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Dónde encuentras más cicatriz? ¿En el epicardio del ventrículo derecho o en el En el endocardio? epicardio. En el epicardio. Exacto, ¿no? Entonces, Porque está en rojo. en este paciente tuvimos que hacer radiofrecuencia tanto en el epi como en el endo, ¿no? Y de esa manera, pues, pudimos aplicar. Miren esto. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué dice Giancarlo? ¿Qué te parece este paciente, Giancarlo? 61 años, cardiopatía dilatada isquémica, FEI 20%. Post-revascularizado, portador de stent, TBs recurrentes, no hay arritmia, no hay puentes ni stents que tratar porque todos están permeables, pero con TBs recurrentes. ¿Qué te parece este mapa de voltaje? Entonces el ventrículo izquierdo, ¿sano o bien enfermo? No, la zona sana es mínima, ¿no? Es pequeña. La zona enferma es mucho mayor, ¿no? ¿Dónde quemamos? ¿Le quemamos todo el corazón?
Entonces, estos pacientes muchas veces hay un problema, ¿no? Tenemos que definir y establecer, porque si vamos a quemar todo el tejido enfermo, imagínate, vamos a dejarle sin corazón al paciente, ¿no? Hay que definir lugares donde vamos a aplicar radiofrecuencia, ¿no? Y para eso, pues, justamente los mapas funcionales como el ILAN Map o algunos abordajes, justo como la de canalización, potenciales evocados, lavas, nos ayudan a focalizar nuestra ablación y no ablacionar todo el ventrículo izquierdo, pues, ¿no? Y en base a esto, pues, justamente, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la ecografía intracardíaca y a una serie de herramientas como el PentaRay, el catéter multipunto, la fuerza de contacto, el eco intracardíaco con el CartoSound nos ha permitido mejorar nuestra eficacia y seguridad. En resumen, ¿es importante determinar la presencia de cardiopatía estructural en pacientes con TB? Evidentemente, es el primer paso. En pacientes con TB idiopática, la ablación con radiofrecuencia es un método eficaz y segura, sin duda, especialmente si es tracto de salida del ventrículo derecho y TB fascicular. La de los tractos de salida, cúspides, músculo papilar, bueno, se puede brindar la terapia en aquellos sintomáticos y refractarios al manejo médico. Aquellos que tienen cardiomiopatía asociada a arritmias ventriculares, FB, TB polimórfica asociada a extrasístoles ventriculares, independientemente de dónde vengan, háganle ablación como terapia de primera línea. ¿Qué pasa en cardiopatía, en TB asociado a cardiopatía estructural? Ahí las cosas cambian, ¿no? La eficacia, la seguridad son menores, pues en relación a las idiopáticas, sin lugar a duda, ¿no? En los que tienen cicatriz, la ablación con radiofrecuencia puede realizarse tanto en taquicardia o en ritmo sinusal. En taquicardia hacemos un mapa de activación, localizamos dónde está el sustrato y cauterizamos. Pero también lo hacemos en ritmo sinusal, sin inducir taquicardia. La tendencia ahora es hacerlo en ritmo sinusal. Cuando inducíamos mucha taquicardia, cardiovertíamos al paciente, el paciente salía un poco más inestable y las complicaciones post-procedimiento eran mayores. Por eso en la actualidad lo hacemos en ritmo sinusal. Modulamos el sustrato rítmico. Muy bien. En pacientes con cardiopatía isquémica, la ablación es mucho más eficaz comparando con los no isquémicos y el abordaje epicárdico en muchos de estos pacientes, especialmente no isquémicos, se recomienda para mejorar la eficacia. ¿Correcto? Y con esto creo que terminé. No sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre el tema que hoy les he presentado. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, Sí, dígame. doctor, una pregunta. En el caso de cuando usted nos presentó el mapa por voltajes, bueno, sí nos ha explicado que los voltajes de tipo más pequeños, menores de los 5 milivoltios, son los que tienen la coloración de tipo rojita. Sin embargo, nos presentó otro mapa monopolar, me parece ahí. ¿Cuál sería la...? Unipolar. Exacto. ¿Perdón? Unipolar. Unipolar. Ujú. Este es el mapa unipolar. Sí, justamente nosotros hicimos un trabajo acá justamente hicimos un trabajo de investigación que publicamos en Circulation hablando justamente de este concepto aquí. Nosotros justamente vimos la capacidad del mapa unipolar para predecir lo que está pasando desde el endo hacia el epi, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, el mapa bipolar, como vamos a ver acá, este es un mapa bipolar. ¿Qué es lo que registra? La actividad eléctrica que sensan estos dos electrodos, el catéter distal y el catéter proximal, estos pares de electrodos. Por lo tanto, la señal eléctrica que ellos van a registrar es la que se encuentra adyacente al tejido que están tocando. Este mapa bipolar endocárdico del ventrículo izquierdo me dice lo que está pasando en la superficie endocárdica y no me dice más información. Este mapa bipolar epicárdico está registrando la actividad eléctrica de lo que está pasando en el epicardio y no me dice más información. Estos catéteres tienen también la capacidad de poder registrar la actividad eléctrica unipolar. Si registran el bipolar, puede registrar el unipolar. Y de forma automática me dice la información que registra desde un punto determinado, la punta del catéter, en relación a una referencia distal a la punta del catéter. Por lo tanto, el campo de sensado de este registro es mayor. Por lo tanto, la información que me va a dar este mapa de voltaje unipolar, ¿no? Me va a dar información no de lo que está pasando adyacente al endocardio, sino de lo que está pasando más allá del endocardio. Mira este ejemplo muy bonito que te pongo aquí. Este es un mapa endocárdico bipolar. Este es un mapa endocárdico del ventrículo derecho. A la izquierda, lo estás viendo, ¿no? Este es un mapa de voltaje bipolar.
registro la Bipolar. actividad eléctrica del endocardio, la superficie endocárdica. Estoy diciendo que en esta zona chiquita, ¿no? Hay bajo voltaje, probablemente zona cicatriz adyacente a la válvula tricúspide. Este mismo sistema, yo puedo activar el mapa unipolar, ¿no? Y entonces ahí yo pongo ciertos puntos de referencia, y cuando activo este mapa unipolar, encuentro que zonas sanas realmente son escasas. Más bien hay zonas sanas, zonas enfermas bastante amplias. ¿Qué me está diciendo este mapa unipolar? Me está diciendo que más allá del endocardio hay tejido enfermo, ¿correcto? Entonces yo me voy al epicardio con mi catéter y hago mi mapa bipolar. Y mira lo que encuentro en mi mapa bipolar. Lo que ya el unipolar me estaba avisando que iba a encontrar en el epicardio. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? Sí. Entonces el mapa unipolar me da información más allá de la zona que está registrando la información adyacente. Y sirve para eso. Mira, yo si en el endo, mi mapa bipolar define que hay una cicatriz localizada, endocárdica, y mi mapa unipolar hubiera dicho lo mismo, probablemente ya no me hubiera ido al EPI. Les doy un ejemplo, ¿no? Pero en las displasias o en las cardiopatías siempre nos vamos al EPI, ¿no? Pero esa es la utilidad de estos mapas. Predecir los unipolares, qué está pasando más allá de donde se está haciendo el registro. Muy bien, espero haberte hecho entender el mensaje. Sí, doctor, gracias. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre este tema tan interesante? ¿O todo ya está dicho? Todo está clarísimo. Bueno, si es así, dejamos de grabar y pues sería la charla, ¿no?, que teníamos hoy día programada, ¿ya?